si gustan, yo pongo ahí en Classroom este material, ¿sale? Para que lo puedan visualizar. Entonces, la seguridad social se encuentra en la clasificación dentro del derecho objetivo público interno. Aquí está, es la rama social, son un conjunto de normas que se establecen para la protección de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque el derecho a la seguridad social es un derecho humano. Aquí lo vamos a visualizar más adelante. El primer seguro social que se creó, bueno, pues fue el seguro de vejez, ¿sale? Aquí está en Alemania, fíjense, en 1883. Entonces, en Alemania se crea ese seguro de vejez. ¿Por qué se creó? Bueno, pues porque las personas tenían mucho riesgo al trabajar con las máquinas. Era la revolución industrial, trabajaban con máquinas, llegaba un momento en que no podían trabajar y se creó ese seguro. ¿Hasta cuándo se establece a nivel mundial la seguridad social? A nivel mundial se establece la seguridad social en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Entonces, imagínense, hasta 1948 se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la seguridad social. ¿Qué nos dice esta declaración? En el artículo 25 nos dice que toda persona tiene derecho, esto es seguridad social, tiene derecho a un nivel de vida adecuado, es decir, vivir bien. Esa persona, su familia, tiene derecho a la salud, a bienestar, a alimentación, a vestido, a vivienda, asistencia médica, servicios sociales, seguro en caso de desempleo, seguro en caso de enfermedad, seguro en caso de invalidez, seguro en caso de viudez, seguro en caso de vejez. Todo esto es seguridad social. Si ustedes se fijan, el Estado mexicano no nos cubre la mayoría de estos conceptos. La mayoría de lo que ustedes ven en la seguridad social en México viola los derechos humanos. ¿Por qué no nos dan todo esto? De ahí procede el amparo indirecto, cuando no me conceden alguno de estos derechos. El amparo indirecto que ustedes van a ver en cuarto semestre. ¿Estamos? Entonces, ese derecho no puede ser transgredido. Sin embargo, en México sí se da. Actualmente, ¿quiénes tienen seguridad social? Solo los trabajadores. Si tú no eres trabajador, no tienes acceso a la seguridad social. Eso transgrede los derechos humanos. Y se afectan a diestra y siniestra en México. Pero fíjate que el seguro popular solo da el de salud. Y todos los demás no los cubren. México, y no solo México, en el mundo, todos los países, ninguno da el 100% la seguridad social. Ningún país en el mundo. Sería un seguro más que se le da a los ancianos cuando ya tienen 70 o más años, les dan 1,500 al bimestre aproximadamente, ¿no? Sí, 1,500 más o menos al bimestre. ¿Sale? En nuestra Constitución, ¿dónde está regulada la seguridad social? El artículo 123, ¿sale? Es la máxima norma en materia de seguridad social. Y el artículo 123 nos dice que es de utilidad pública la ley del seguro social y que comprenderá los seguros. Fíjense, quitó varias cosas de la Declaración Universal, porque la Declaración Universal eran muchas, ¿verdad? Y solo dejó invalidez, vejez, vida, que es en el caso de muerte, cesación involuntaria de trabajo, enfermedades, accidentes, guarderías y otros seguros. Entonces, la ley del seguro social, a través del IMSS, es lo único que otorga. El ISSSTE también es lo mismo que otorga, el ISFAM también. Entonces tenemos tres organismos, fundamentalmente IMSS, ISSSTE, ISFAM. Y tenemos el Seguro Popular, pero ellos solo dan el de salud. Y de medicamentos, pues más o menos, ¿no? Pero esa es la parte. Entonces, si se fijan en México, si tú no eres trabajador, estás desprotegido, desprotegida. Y ese es el problema que muchas veces nosotros nos enfrentamos, ¿sí?, allá afuera. Entonces, hablando del seguro social, el organismo más importante es el IMSS. Es el organismo fundamental, es el que tiene todas las facultades en materia de seguridad social, que tiene los mayores derechohabientes.
El ISSSTE no tiene tantos, tiene muy poquitos. De hecho, el servicio en el ISSSTE es muy bueno porque no está saturado. En cambio, en el IMSS ya está obsoleto la mayoría de los servicios, ¿no? ¿Qué nos da el IMSS? Sí, eso es del IMSS. El IMSS te va a garantizar nada más salud, asistencia médica, medios de subsistencia, servicios sociales y pensiones. Nada más. Vivienda, alimentación, esas cosas, nada. Un nivel de vida adecuado, tampoco. Aspectos culturales, tampoco. Es lo único que te da el Seguro Social. ¿Por medio de quién lo da? Bueno, pues es tripartita. Lo da por medio de ese organismo que se compone de gobierno, representantes de patrones y representantes de trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, él brinda ese servicio, esos servicios que acabamos de comentar. Para ello, toma en cuenta la Ley Federal del Trabajo, porque es trabajador aquella persona que realiza un trabajo personal subordinado. ¿Estamos? Es supletorio también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo porque es un organismo administrativo. También aplica el Código Fiscal porque es un organismo fiscal autónomo. Ya aplica el derecho común. Entonces el IMSS lleva litigios de todo tipo, lleva litigios contenciosos, lleva litigios laborales, lleva litigios fiscales, lleva litigios civiles, lleva litigios penales, porque es un organismo que abarca todo tipo de conflictos, ¿no? ¿En qué casos se aplica el derecho civil? Por ejemplo, hay ocasiones en que celebra contratos con particulares, contratos privados. Por ejemplo, no tiene un médico especialista en tal cosa, ¿sí? Celebra un contrato civil de prestación de servicios y puede aplicar esas normas supletorias. Acuérdate que también es una persona moral y como persona moral puede rentar, ¿estamos? Puede celebrar actos con particulares, entonces es un organismo que también aplica el derecho civil. ¿De acuerdo? Todo lo que brinda el IMSS es inembargable, no se puede embargar, excepto cuando exista una pensión alimenticia. ¿Quiénes son entonces las principales partes en materia de seguridad social? Lo puse en la primero, el patrón, es el principal. Siguiente, el trabajador. Siguiente, el responsable solidario y el pensionado o la pensionada. Ellos son las partes, además del IMSS, en materia de seguridad social. Estamos, ustedes, para ustedes, normalmente su cliente va a ser el patrón, ¿de acuerdo? Es el que normalmente está sujeto a estas normas. El trabajador no está sujeto a ello. Tiene todos los derechos, más no las obligaciones, como lo vamos a ver a continuación, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los seguros que brinda? Ya lo comentamos, riesgos de trabajo, enfermedades, ahorita hablamos rápido de riesgos y de enfermedades que son los más importantes, el de invalidez, retiro, guarderías, entre otros, ¿sale? Entonces vamos a pasar a las obligaciones de los patrones, ¿sale? Entonces, ¿quién tiene todas las obligaciones en materia de seguridad social? El patrón. ¿A quién vamos a asesorar? Al patrón. Es el que siempre se va a meter en problemas en materia de seguridad social. El trabajador no, ya que el trabajador solamente les brindan los seguros y eso es todo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Licenciada, perdón, pero por ejemplo, en el caso de la gente que no se me, que ya se va a jubilar y el patrón no lo dio de alta como era y tiene que... Entonces hay que hacer una demanda laboral, por eso es supletoria la Ley Federal del Trabajo, y en la vía laboral se le reconocen todos sus derechos a los trabajadores. Entonces, derivado de la UNA, el Servicio de Seguridad Social, se pueden derivar litigios laborales, fiscales, mercantiles, penales, civiles, de toda naturaleza. Porque el organismo tiene muchas facetas. Como el organismo más multifacético. Así es, así es. Entonces es igual el ISSSTE, igual ese ISSSTE tiene también todas esas facetas. Pero yo creo que la diferencia del ISSSTE es que no litiga cuestiones fiscales. No, sí, tenemos más de 2,000 asuntos fiscales en el estado de Guanajuato. ¿Pero a quién le cobran? Porque nos demandan las pensiones, porque una de las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es conocer de las demandas pensionarias, ¿sí? Y te fijaste dentro de la seguridad social, habla de las pensiones, que es uno de los seguros que da, ¿de acuerdo? Pero ahí entonces lo que no hacen es cobrarle al patrón, supongo. No, porque es el mismo gobierno. Pero el IMSS, por su parte, los litigios fiscales que maneja el IMSS también son de pensiones y de créditos fiscales. ¿Estamos? Son de los dos que lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones fundamentales de los patrones? Pues inscribirse, inscribir a los trabajadores, hacer las altas, hacer las bajas, realizar los pagos.
¿Vale? Entonces, ¿cuándo defendemos a un patrón? Cuando no hace las altas, cuando no hace las bajas, cuando no hace los pagos, ¿sí? Cuando comete esas irregularidades que están ahí. ¿En dónde lo litigamos? Tenemos dos opciones de litigar esas cuestiones si no estamos de acuerdo. Tenemos el recurso y tenemos el juicio. Estamos en otra oportunidad, si quieren les platico un comparativo de todos los medios de defensa, recurso, juicio y amparo. Pero entonces, si no lo grabamos ahí en YouTube y lo subimos. Y entonces tenemos esas responsabilidades. Entonces, ¿en qué tú asesoras al patrón? Se supone que tú lo asesoras para que los inscriba, para que haga las altas, las bajas. Es decir, para que no cometa irregularidades. Esa es tu función como fiscalista. Si el patrón comete alguna irregularidad, normalmente va a ser culpa del asesor. Hay contadores que dictaminan para el Seguro Social, toman cursos y están registrados. Ellos son especialistas en materia de seguridad social. Entonces tú como fiscalista después te puedes convertir en especialista como contador certificado para dictaminar en materia de seguridad social. ¿Sí? Entonces, otra de las obligaciones es llevar los registros, conservarlos por 5 años, determinar las cuotas y pagar, enterarlas al IMSS. Hay muchas violaciones por parte de las compañías que se dedican a las obras. Contratan 3 albañiles para el seguro y tienen 20 en realidad. ¿Sí? Entonces esa es la otra parte de la irregularidad que nosotros litigamos, porque les llega, los detecta y entonces los hacemos o nos formamos parte de su asesoría jurídica y le tramitamos el recurso del juicio. ¿Sí? Entonces todos los problemas de seguridad social derivan de incumplimiento de estas obligaciones. No determinan y no pagan, no hacen las altas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el IMSS va a pedir información a los patrones para determinar las cuotas. Su maestro, me imagino que les está explicando cómo determinar las cuotas, ¿no? Cómo hacer la determinación. Entonces, eso es lo fuerte de la seguridad social. La otra parte que es el litigio es cuando ya no pagó las cuotas, ya no inscribió y lo cacharon, ya lo hizo indebidamente. Unas cosas se arreglan administrativamente, corriges, y otras tienes que tramitar las instancias o los medios de defensa para poder obtener una resolución favorable. ¿Estamos? Otra responsabilidad es del intermediario. Es el outsourcing. ¿Estamos? Ese es otro problema que es muy frecuente en seguridad social. Yo contrato a una empresa para que a su vez me brinde servicios. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa allá afuera? Que cuando contrato a esa empresa no le pido que me compruebe que está en regla en materia de seguridad social. Debo de estarle pidiendo sus pagos de seguridad social, sus altas y bajas de trabajadores frecuentemente. Porque si me manda un trabajador que no está dado de alta, el IMSS lo va a detectar y me vuelvo responsable solidario. ¿Quién tiene que pagar esas cuotas? Cualquiera de los dos, con quien se quiera ir el seguro, ya sea conmigo o con el otro. Entonces, un error de los asesores es que no piden a ese outsourcing, a esa otra empresa, toda la documentación comprobatoria en materia de seguridad social. Y supongo que la mayoría de las veces el seguro social se va contra el patrón. Y normalmente se va con el más solvente. Exactamente. ¿Vale? Me ha tocado que se va con el menos indefenso. Entonces, por ejemplo, una empresa grande que se dictamina, con ella no se va. ¿Por qué? Porque como se dictamina, para poder auditar una empresa que se dictamina, primero tienen que auditar al contador. Así es. Entonces dicen, no, ¿para qué me meto en rollos? Pero como es responsabilidad solidaria, me voy con el de abajo. Con el contador. Con una empresa que le brindó los servicios, ¿está? La más indefensa, la que no puede o no tiene la capacidad de defenderse, ¿no? ¿Estamos? Entonces esas son las cosas que se visualizan allá afuera, ¿sale? Y entonces se consideran patrones y no intermediarios, ¿sale? ¿Quiénes tienen la obligación de dictaminarse en materia de seguridad social? No sé si ya lo vieron. ¿No? Quien tenga un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Entonces todas estas personas contratan a ese contador registrado y el contador les hace el dictamen y verifica que todo está bien. Si hay un saldo a pagar, el contador que dictamina se lo dice al
al patrón para que haga el pago correspondiente. ¿Estamos? ¿Sí? Ya saben que es por semanas de cotización, ¿sale? Los trabajadores incapacitados no pueden ser dados de baja, toda la información es reservada en materia de seguridad social. ¿Sale? Entonces se toma en cuenta el salario base. Aquí hay muchas violaciones también, porque contablemente tienen un trabajador, lo registran con el salario mínimo, y yo no sé qué jueves contables hacen, ustedes me pueden explicar mejor, pero le dan un dinero extra, ¿sí?, que no reportan al Seguro Social. Entonces, el trabajador está bien feliz, porque para el seguro gana 2,400, pero en realidad le dan 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahí está la otra violación. Ahí a quién le perjudica más, al trabajador. ¿Estamos? Y eso se ve en materia laboral. ¿De hecho? Si el IMSS detecta todo eso, pues va a determinar su crédito. Normalmente no se da cuenta. Yo conozco empresas que cada semana le pagan 2,400 para el seguro y su extra en un sobrecito le entregan la otra cantidad y le hacen firmar un recibo que después ocultan. ¿Estamos? A ver, díganme cómo hacen eso contablemente. Estrategias privadas. Puedes sacar como asimilados, cuántas veces lo hemos platicado. Así es. Entonces, si detectan esa situación, pues ahí viene el crédito y ya los defendemos. ¿Cuál es el principal argumento de defensa en materia de seguridad social? A veces pega o no. Que no es mi trabajo, niego lisa y llanamente la relación laboral. Y entonces ya es como cuando niegas la rectificación. ¿Sale? No siempre pega. No, porque en materia laboral está el riesgo que como que se demuestre un poquito que, bueno, se demuestre la relación laboral, automáticamente se van todos los... Aquí el problema es que es el seguro el que tiene que acreditar la relación laboral. Y a veces no tiene elementos. ¿Estamos? Y ese es uno de los argumentos más fuertes. Pero coadyuva con el trabajador. A veces, la relación laboral. sí, a veces, pero no la saben hacer en el juicio, porque lo bueno sería que ofrecieran la testimonial del trabajador, ¿cierto? O de los trabajadores. Sí, testimoniales. Y no los... No las ofrecen. ¿Hecho? Entonces, eso es lo fuerte en materia de los pagos y de seguridad social. Acuérdense que también se paga a la vez el Infonavit, ¿estamos? Y también aplica el mismo salario para la determinación del Infonavit. Entonces, cuando determinas IMSS, casi automáticamente estás determinando Infonavit, ¿estamos? ¿Sí? Se pagan por mensualidades vencidas, ¿no? ¿Hecho? Cuando tienes pocos trabajadores, el IMSS te entrega la determinación. Cuando tienes muchos, tú te autodeterminas. ¿Estamos? ¿Estamos? Por ejemplo, cuando el trabajador salió de trabajo, pero no avisa que le tiene que retener por pensión alimenticia, que le tiene que retener por crédito de Infonavit, ahí pues la empresa tiene que pagar, aunque no se fallece, ya cuando llega la liquidación se entera. Pero supongamos que nada más duró un mes antes de que llegara la liquidación del Infonavit. Ahí, de todos modos, o sea, la empresa la que pierde. Sí, siempre que tengas un trabajador tienes que pagar. Así dure un día, así dure lo que sea, tienes que pagar. ¿Estamos? Ahí te da chance el IMSS para inscribirlos, te da algunos días. ¿Estamos? Para inscribirlos. Pero el pago se genera desde el día 1. ¿De acuerdo? Entonces así lo contrates por un día, que es lo que pasa con los albañiles. Allá hay violación tremenda, ¿eh? Tú le dices al albañil, vengas a hacer la obra y lo ocupas 2-3 días y no pagas. Entonces la evasión es tremenda, ¿no? Pero siempre el pago se va a generar desde el primer día. Si dura un medio día, por ejemplo, ya te amolaste, de todos tú tienes que pagar. ¿Sale? Si dices, vino a prueba y no le gustó y se fue, entonces tienes que asegurarlo, tienes que hacer la alta y la baja. Muchos omiten eso, dicen, pues mejor ni lo doy de alta ni de baja y están omitiendo. La omisión es tremenda, tremenda. Yo conozco empresas que se ahorran al año 40 millones, 50 millones y eso dejan de pagar.
se va a quedar o no, porque hay gente que nada más empresaria no debería. Así es. Entonces, eso es lo más fuerte de seguridad social. Y eso es lo fiscal. Lo que sigue ya no es tan fiscal, ya se ventila en otras situaciones. Por ejemplo, lo de riesgos de trabajo es materia laboral. ¿De acuerdo? El seguro de salud, si me operan mal, no es materia administrativa o es materia penal. ¿Sí? Que me dejaron unas pinzas adentro, pues ya no es fiscal. Que se accidentó el trabajador, pues ya no es tan fiscal, al menos que el IMSS determine unas cuotas por no haberlo inscrito, ¿estamos? Pero cuando tú pagas tu seguro, cubren de riesgos de trabajo, o sea, el problema fiscal lo tendrían quienes no inscriben al trabajador, sufre el riesgo, lo detecta el IMSS y el IMSS finca los capitales constitutivos, ¿sale? ¿Cuáles son esos capitales constitutivos? Bueno, pues son todos los adeudos que tienes que pagar, que se hayan generado por el diagnóstico, la asistencia médica, la farmacia, la rehabilitación, prótesis y hospitalización. ¿Hecho? Y te lo determinan por medio de un crédito. Eso sí es fiscal, pero siempre y cuando no lo hayas inscrito. ¿Estamos? Si tú sí pagas tu seguro y todo eso lo cubre, lo único que te pueden hacer es incrementar la prima de riesgos de trabajo. La prima de riesgos de trabajo la puedes impugnar si se te incrementa muy ampliamente, ¿no? ¿Es impugnable? Sí, Cuando sí. se le notifica entonces al patrón. Sí, hay un procedimiento, se le pide información, es como una tipo de auditoría, se le pide información, ¿sí? Con la información el IMSS determina y con lo que tenga en su base de datos le entrega la nueva cantidad y se puede impugnar vía recurso o juicio. Y se puede ofrecer una pericia contable, ¿no? Ahí pudiera aplicar el juicio exclusivo de fondo, porque no estamos impugnando en la forma, ¿estamos? Sí. Sino el fondo. Ahí pudiera aplicar un juicio exclusivo de Pero fondo. ahí qué es lo que más, como lo relevante del juicio, que es lo... Pues la prima, el monto de la prima y la pericia contable. Para la defensa sería la pericia contable. Ah, sí. Tú como abogado nos haces un escritito con algunos argumentos, ¿no? Pero a ver, entonces, por ejemplo, el Seguro Social le dice al patrón, te incremento Tu prima de riesgo, porque ya tuviste muchos siniestros en el año, ¿no? Y ahí también hay que demostrar que no es cierto, o sea... Sí, tienes que acreditar que no es cierto, que tú no tienes el número de trabajadores, que la prima es excesiva, ¿sí? Ya que no fue riesgo, fue una enfermedad, o sea, ya tendrías que probar en el juicio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, eso es lo fiscal de la seguridad social. Lo demás ya entran otras materias, ¿sí? Entra laboral, entra civil, entra penal, entra mercantil, entra en materia administrativa, ¿sí? Entonces eso es lo fuerte de lo fiscal en materia de seguridad social. Lo importante es que ustedes le pongan atención a la determinación de las cuotas, ¿sí? Ya que la determinación de cuotas es lo que evita el riesgo, es lo que evita tener problemas con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Una correcta determinación y manejo de la información en seguridad social te evita problemas, ¿sale? Muchos problemas y un juicio. Entonces ustedes como asesores fiscales son como el filtro para efectos de que no llegue a juicio todo lo que es el problema de seguridad social, todo lo que son los pagos, las determinaciones y eso, ¿no? Como el comercial que dice ahí, más vale prevenir que prevenir. Ajá, así es. Entonces ustedes pónganle hincapié en esa parte de la asesoría, porque la parte de defensa de seguridad social aplica lo otro que ya vieron en recursos y lo que están viendo en juicio. Son esas reglas las que aplican. ¿Estamos? Entonces no sé si con esto haya quedado claro el panorama de la seguridad social. ¿Verdad que está bien bonito y bien fácil? No, sí, tenía como, sí habíamos visto la otra parte de riesgos de trabajo y eso, pero yo tenía como esas ondas más fiscales. No, más bien más de defensa, ¿no? Más de defensa, sí. Ah, sí, sí. sí. Sí, pero ya sabemos de dónde se origina la defensa, ¿no? Con esta explicación de en qué caso se da y cuándo, en qué instancias. Por ejemplo, ahorita ya hablamos de juicio exclusivo de fondo, ¿no? Entonces, para ahí les recomiendo que se metan a ver el video que subí de cómo se tramita y cuáles son las reglas del juicio exclusivo de fondo, que sería el que aplicaría en el caso de una determinación del IMSS y que el problema nada más sea la determinación, que sea indebida. Entonces ahí tramito ese juicio y en ese juicio ofrezco al perito que me va a sacar una determinación diferente a la que hizo la autoridad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Entonces pueden salir a su receso.
y nos vemos más al rato. Gracias.